El drama de las pymes, impuestos, más impuestos, excesiva carga tributaria. Caso concreto de un empresario cordobés, pyme, que puso en la gráfica la cantidad de impuestos que tiene que pagar, superan los días hábiles del mes. Vamos junto a Marina, a leer algunas tramas que tienen esta vinculación directa con la excesiva carga tributaria que tiene la Argentina. En este caso, sí, el caso específico de un empresario pyme en Córdoba, Marina. Sí. Es Agustín Spachesi, un empresario pyme cordobés que ilustró en sus redes sociales toda la carga impositiva a nivel nacional, provincial y municipal que tuvo que pagar en solamente 21 días. Bueno, tuvo que pagar 22 impuestos en solo 21 días desde la apertura de su negocio. 22 impuestos en 21 días de apertura. Bueno, cementerios, Municipalidad de Córdoba, anuncios publicitarios de la Municipalidad de Córdoba, autónomos de AFIP, inmobiliario de la Municipalidad de Córdoba, cargas sociales de empleados de casas particulares en AFIP. Bueno, y continúa la lista porque es larga: impuesto del automotor del gobierno de la provincia de Córdoba, el inmobiliario de la provincia, el automotor de la municipalidad, ANSES, el 10º impuesto, cuotas del sindicato. Y seguimos porque hay mucho más: anticipo de ganancias, también anticipo de bienes personales en AFIP, ingresos brutos de la provincia de Córdoba, IVA de AFIP, SADAI y ADAI, CAPIF, moratoria de IVA en AFIP, moratoria previsional en AFIP. Bueno, industria y comercio de la municipalidad, fondo solidario de la inclusión también de la municipalidad, promoción de la economía local también de la municipalidad, los sellos de alquiler, impuestos a los créditos y débitos en AFIP, sistema de información para el fortalecimiento de la actividad comercial y de servicios del gobierno de la provincia de Córdoba. Aquí vemos cómo, bueno, estos 22 tributos combinan distintas instancias: municipal, provincial y nacional. Todo esto tuvo que pagar en solo 21 días tras la apertura de su negocio y bueno, ha generado furor, conmoción en las redes sociales, muchas repercusiones, y de eso vamos a hablar ahora. La cuestión tributaria en nuestro país, sí, el exceso de las cargas para los contribuyentes, lo que denuncian las pymes, y le vamos a dar la bienvenida a los especialistas que van a formar parte, Ezequiel, sí, de esta charla, debate, análisis que vamos a tener. Vamos a recibir a Gustavo Fernández, vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan, también Alejandro Cacase, diputado nacional por la UCR de San Luis, y Carla Daniela Ibarra, economista de Dragma de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a todos, gracias por estar y por participar. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí en el programa. Bueno, ¿cómo hacer para sobrevivir ante tanta carga impositiva, tributaria? ¿Cómo hacer, no, en un contexto pandémico, además, complejo? Bueno, esto es algo que discutimos recientemente en el Congreso nosotros con oportunidad del tratamiento de la ley de ganancias de las empresas. Si uno ve el informe del Banco Mundial sobre la facilidad de hacer negocios en la Argentina, vemos que estamos muy mal, y entre las distintas condiciones que tienen que ver con contratar empleados, con abrir los negocios o cerrarlos, con cumplir con las regulaciones laborales y tributarias, hoy la presión tributaria nominal de una empresa es del 106% de su ganancia. Es decir, el que está en el sector formal y tiene que pagar todos los impuestos, directamente no podría hacerlo. Y además de que tenemos eso, en lugar de reducir los impuestos, particularmente ahora en la pandemia, lo que se ha hecho recientemente es aumentarlos. A lo cual nosotros, por supuesto, nos opusimos. De hecho, habíamos implementado una reforma fiscal que llevaba a todas las empresas a pagar una alícuota de 25%, y ahora se les ha incrementado en 10 puntos más, con lo cual la presión tributaria, lejos de descender, termina aumentando para las empresas que ya están particularmente castigadas ahora en la pandemia. Carla. Efectivamente, como decía Alejandro, coincido. Además de la carga económica que implican los impuestos, tal como lo indica el índice Doing Business, que es para abrir los negocios en Argentina, lo cierto es que no solo implica una gran carga económica, como les decía recién, que es el 106% de las ganancias, sino que también implica una gran carga administrativa. Y parte de este índice, volviendo un poco a lo que decía Alejandro recién, indica que tenemos más de 300 horas al año destinadas a pagar
pagar impuestos. Y una pyme, que por lo general no tienen el grado de sofisticación tan alto como lo puede llegar a tener una empresa de mayor escala, implica que tengan que contratar un especialista para cada uno de estos tributos o para cada uno de estos aspectos que implica tener un negocio. Empeorando un poco entonces de la situación sobre la que ya están. Recuerden que venimos de un año en el cual cerraron al menos 40.000 pymes, y las que quedaron no solo se tienen que enfrentar a la gran carga impositiva que veníamos acarreando de los años anteriores, sino que tuvieron que enfrentarse a nuevos impuestos, lo cual implica no solo, como les decía, desembolsar más plata, que en algún punto sobrepasa las ganancias que puede llegar a tener la empresa, sino que también las obliga a desviarse de su objetivo principal, que es generar empleo, generar actividad, producir, para tener que concentrarse en todas estas cuestiones de índole administrativo que vienen dadas por una maraña de impuestos que no hacen al objetivo principal de la actividad económica. Gustavo, San Juan no escapa de esta situación también, ¿no? ¿Descripta? No, de ninguna manera que lo escapa. San Juan forma parte de este país federal, desde lo declamativo, pero bastante unitario en muchas de las decisiones. Y concuerdo con lo que han dicho Fernando y Carla, y a lo que decía Fernando te agrego un dato más, es decir, en el caso del impuesto a las ganancias, estamos hablando de la parte de la nominalidad del impuesto, pero si tenemos en cuenta que los efectos de la inflación no son adecuadamente considerados por la ley del impuesto a las ganancias, esto es, que las empresas no pueden adecuadamente reconocer en sus balances impositivos el efecto negativo que produce en sus resultados la inflación, lo que nos encontramos es que las empresas terminan pagando impuestos a las ganancias por utilidades que no son tales. Y esto hace que la tasa real del impuesto supere ampliamente la tasa nominal. En lugar de una tasa en caso de no distribuir utilidades del 30-35%, nos encontramos con empresas que terminan tributando en forma real tasas que están cerca del 60%. Si a eso le agregamos lo que en una pyme es muy normal, que es distribuir dividendo entre sus socios, que generalmente son socios que forman parte de una misma familia, pagan un recargo adicional de entre el 7 y el 13% adicional por distribuir utilidades. Es decir, realmente la carga tributaria que soportamos en Argentina tiene un peso tal que no se condice con el nivel de productividad que tiene nuestra economía. Porque ese es otro dato que tenemos que mirar, a ver si se comparan el peso de los tributos con determinados países, pero cuando analizamos la productividad que tienen esos países, citemos el caso de algunas economías como las europeas, pagan tienen contribuciones en porcentajes bastante elevados del PBI, pero el nivel de productividad que tienen esa economía hace que se puedan sobrellevar de otra manera, cosa que no ocurre en Argentina, y eso hace también que nos encontremos con situaciones que son de lo más inconsistente en momentos donde el país sufre una pobreza de la escala que tiene y además nos encontramos con tantas personas con necesidades de alimentación básica insatisfechas, tenemos productos de la canasta familiar, de la canasta de alimentos básicos, que en promedio tienen una carga tributaria que equivale al 40-45% del valor que efectivamente desembolsa el consumidor. Esto no hace otra cosa que indicarnos lo lejos que estamos de encontrar una salida para las pymes si no nos enfocamos en una reforma tributaria que realmente las beneficie. Gustavo, bueno, esto que usted dice es central, digo, la cuestión de los subsidios y la cuestión impositiva. Hay que dejar en claro que los países del primer mundo pagan subsidios y cobran muchos impuestos. El debate en la Argentina no es subsidio sí, subsidio no, impuesto sí, impuesto no, sino de qué manera se distribuye y cómo eso después vuelve a los contribuyentes. Me da la impresión de que eso queda claro, pero consultarle si el pago de impuestos se lleva más del 100% de las ganancias, digo, ¿qué tan probable es no evadir? ¿Qué tan probable es poder cumplir con todas las de la ley cuando objetivamente, bueno, parece imposible? Bueno, los datos hablan por sí solos. Tenemos una economía que en materia laboral está rozando casi el 50% la informalidad y en materia tributaria ocurre exactamente lo mismo. Y nos encontramos con un Estado que no hace más que seguir tratando de cazar dentro del zoológico, es decir, seguir tratándole de cobrar más impuestos a quienes ya vienen pagando impuestos. Esto es indudablemente insostenible. Urge, insisto, una reforma fiscal en el sentido de lo que fue la reforma de la ley PYME del año 2017,
que se plantee una baja concreta y progresiva en el tiempo de impuestos y que acompañada con esa baja de impuestos, los órganos de Contralor Fiscal también vayan procurando ampliar la base de tributación. De esa manera, el hecho de tener toda la economía funcionando bajo un esquema de formalidad también nos va a permitir de que soportemos cargas tributarias más bajas. Pero digo, este no es el camino que toman lamentablemente las autoridades y si esto no cambia, va a ser muy difícil que las pymes, que son el motor de la economía de cualquier país, puedan ayudar al país a salir del estancamiento en el que nos encontramos. Diputado, iba a decir algo usted cuando empezó. Sí, que es muy relevante acá lo que planteaban del tema composición de los tributos y su distribución. Primero porque los países que tienen impuestos más altos o recaudan mucho más lo hacen en general a partir de los impuestos a las ganancias de las personas físicas, pero no a las empresas, porque los impuestos sobre las empresas son menos progresivos y de hecho se pueden trasladar a los precios, tiene una capacidad de traslado a los precios, entonces termina teniendo un efecto sobre los consumidores muy negativo, que ni que hablar en el escenario inflacionario que tenemos, lo perjudica aún más. Por otra parte, lo que decía Carla es muy relevante en cuanto a cómo se lo hacemos cada vez más difícil con lo administrativo. Esto, por supuesto, lleva también a la evasión. Fíjense que nosotros tenemos recaudación más baja en el impuesto a las ganancias de empresas que otros países de la región y, sin embargo, tenemos tasas mucho más altas. Entonces, la diferencia se hace por esta evasión de la que hablaba también Gustavo, ese 40% de informalidad en el empleo y también una muy alta evasión en el momento de la declaración del impuesto. Hay un enfoque para mí enteramente errado y particularmente ahora en pandemia. Fíjense que en pandemia el gobierno obligó a las empresas a cerrar, pero por el otro lado les obligó a preservar el empleo y no les dio, más allá de los programas como el ATP, no es que les dio todas las herramientas para subsidiar el 100% de ese empleo. Entonces están las empresas realizando un enorme esfuerzo durante la pandemia para poder preservar el empleo, para poder mantener en marcha sus operaciones y la verdad que es el peor momento para encima recargarles tributariamente o de otras obligaciones. Es un lastre histórico Alejandro, ¿no? Porque es una realidad que viene denunciándose desde hace muchos años. Sí, yo lo que lamento es que algunos esfuerzos que se hicieron que son importantes, me parece, por ejemplo, la reforma tributaria del 17 que bajó los impuestos a las empresas hasta el 25%, el consenso fiscal que se había logrado que disminuía también el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto altamente distorsivo y que cobran las provincias, todo eso que se había logrado ahora viene y se deshace. Entonces, en cuestión de una sesión, la sesión de hace 2 semanas, se suspendió el consenso fiscal, entonces ahora las empresas pueden incrementar ingresos brutos y ahora además se deshace la reforma tributaria del 17 y pueden también cobrarse 10 puntos más a las empresas y me parece que en esa lucha por romper todo lo que hizo el gobierno anterior terminamos en el medio perjudicando a muchos que venían trabajando bajo esas condiciones y bajo esas reglas pudiendo progresar y que hoy se encuentran con estas dificultades y en medio, como digo, de la pandemia. Sobre todo en contexto pandémico. Estamos teniendo una mirada bien federal, ¿no? San Luis, San Juan y Córdoba respecto a las situaciones, ninguna varía, al contrario, las cargas son muy fuertes. Carla, ¿cómo conseguir un alivio fiscal? ¿Hay manera para que aquellos emprendedores, porque estamos hablando de un caso de una pyme con 4 empleados, el caso que presentamos en las placas en el comienzo, no estamos hablando de mega emprendimientos. ¿Cómo alivianar esa carga fiscal para aquellos empresarios, para aquellas pymes que quieren iniciarse a trabajar? Mira, de cara a los próximos meses ese parece el desafío más grande, porque si bien por ahí la recaudación en el caso de Córdoba durante el primer cuatrimestre fue buena, en línea con lo que pasó a nivel nación, también nos encontró con una reactivación de la economía y con una base de comparación bastante baja que nos agarró en los primeros meses de pandemia del año pasado. De cara a los próximos meses nos vamos a encontrar con que en un contexto de mayor cantidad de casos, quizás mayores niveles de restricción y de confinamiento, nos encontramos con un escenario no sé si tan complicado como el año pasado, pero con similares características. Y eso va a implicar que quizás
este mayor gasto que por ahí está dando el Estado en términos de ayuda económica tenga su equivalencia con también esta mayor presión tributaria que van a terminar sintiendo las pymes y las empresas y en general en el total de la economía, ¿no es cierto? De forma de reducir un poco la presión que están sintiendo, no hay maneras muy simples de hacerlo más que ir apelando a algunas exenciones que van a depender de cada actividad y de cada caso. En el caso de que haya quizás alguna facilidad de pago, en el caso de que exista alguna exención por actividad específica que se vea particularmente damnificada, pero es tal la complejidad que tiene nuestro sistema tributario hoy que es muy difícil saber en cada una de las provincias o en cada uno de los casos cuál sería la vía para cual una pyme que intenta arrancar pueda eximirse de algunos impuestos. Recuerden que por ahí nuestra estructura tributaria, mientras que en el resto de los países del mundo, de Latinoamérica, se concentran en 3 principales tributos, que es el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y las cargas sociales, hoy por hoy Argentina cuenta con un 30% de su estructura que no está comprendida en estos 3 impuestos que son los más importantes, sino que pasan por un 30% de una maraña de impuestos que no tienen nada que ver con la actividad en concreto y que por ahí, si uno quiere decir, bueno, vamos a reducir algunos impuestos, es tal la complejidad con la que está diagramado que se hace muy difícil esta tarea. Claro, y también pensaba lo complejo que es, la superposición de instancias, porque está el impuesto municipal, el provincial, el nacional, es difícil, es complejo, son es solapados, sí, exactamente. Eso es constitucional, es correcto, funciona así en el resto del mundo. Es extraño, ¿no? Pensar en 22 impuestos, las 3 instancias participando de una pyme que tiene 20 días, no sé, es extraño. ¿Cómo lo ven ustedes? En realidad, la cantidad de impuestos relevados en Argentina supera los más de 100 impuestos. Es decir, si tomamos todos los municipios, provincias, incluidos los impuestos nacionales, hay más de 100 tributos, algunos han llegado a calcular cerca de 150 tributos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Recientemente una empresa importante que está previendo una inversión de magnitud en el ámbito de la minería en San Juan, comentaba en una reunión, de cara a lo que es su plan de desarrollo de proveedores locales, que tienen que obtener más de 150 permisos, entre permisos nacionales, provinciales y municipales. Aquí ya no hablamos de impuestos, esto se lo podemos sumar a los impuestos, ¿no? Esto tiene que ver con la burocracia, que de alguna manera también es una carga. Y otro dato que me parece también importante sumar y señalar, es que el Estado, en todas sus instancias, particularmente las provincias y el Estado federal, además muchos de esos impuestos, a través de los regímenes de percepción y de retención, los cobran de manera anticipada, con lo cual al grave problema que significa el peso de la carga tributaria, le agregamos el peso que significa el desfinanciamiento de las pymes, que tienen que adelantar el pago de impuestos al hecho imponible, y lo hacen a un Estado que a su vez es quien capta más del 80% de los fondos que dispone el sistema financiero argentino. Otra competencia que tienen las pymes, no solo tienen que pagar impuestos, sino que además tienen que competir a la hora del financiamiento con un Estado que es voraz para captar recursos vía impuestos, pero también lo es para captar recursos del sistema financiero, y es así que la empresa privada en Argentina no capta más del 20% de los recursos que el sistema dispone. Entonces, claramente son muchos los frentes que hay que tomar y que hay que encarar. Sin duda que esto no se puede hacer de manera apresurada y de manera, si no es con una reforma progresiva, como en algún momento se intentó, pero hay que empezarlo, hay que trazar el plan, hay que generar los acuerdos, los consensos, fijar los objetivos y transitar hacia la obtención de esos objetivos, que tienen que ser un esquema tributario más liviano para las pymes fundamentalmente, y un Estado que no compita con el financiamiento con el sector privado. Claro. Diputado, ¿en cuánto alivia la aprobación del proyecto para darle más alivio fiscal a las pymes? ¿Todas estas cuestiones que se generan desde el Estado ayudan, alivian o son solamente un paliativo? Bueno, los 2 últimos proyectos que se han aprobado, lejos de aliviar, perjudican la situación, ¿no? Porque
Uno, como decía, es la suspensión del consenso fiscal. Con eso los límites que tenían las provincias a poder imponer ingresos brutos que tenían que ir decreciendo en el tiempo, ahora pueden volver a aumentar. Es allí además donde Gustavo señala que con las recaudaciones del SIGREP a veces las retenciones están por encima de lo que las propias empresas tienen que liquidar y con eso se les termina cobrando de más. Así que esa parte es claramente perjudicial. Y lo mismo en el impuesto a las ganancias de las empresas, porque estaba estipulado ya para 2020 que todas pasaran a pagar el 25%, porque venía reduciéndose la alícuota. Luego la ley de emergencia de 2019 lo suspendió, lo dejó en 30%. Este año tenía que volver a regir el 25% y con esta ley que se ha sancionado se llega a pagar hasta el 35% más lo que sea por distribución de dividendos. Hay tasas marginales que superan o están alrededor del 40%. Así que estos terminan siendo perjudiciales, pero es el enfoque un poco que se ha determinado dentro de este vademecum tributario que hace IARAF, que es el Instituto de Análisis Fiscal, en el que hablaban de los 161 impuestos. 40 de esos impuestos son federales, es decir, del gobierno de la nación, y 20 de esos impuestos han sido creados o aumentados durante este gobierno desde el año 2000, desde fines del 2019. Así que por eso estamos yendo hoy a contramano de esto que se está planteando. Muy bien, agradecemos. Por ahí agrego... Sí, adelante Carla, sí, para cerrar, sí. Disculpa, ahí agrego que algo que por ahí tiene que ver más con lo macro, pero que en algún punto no se nos tiene que pasar por alto, es que si uno pondera que en los próximos meses va a haber una merma en el nivel de actividad, también tenemos que pensar que va a haber una merma en los niveles de recaudación y que en algún punto todo el aumento de gasto que seguramente va a venir de la mano con este freno económico va a implicar en algún punto que se financie desde algún lado. Y hoy por hoy, si no va a venir de recaudación y de deuda, estamos enfrentando algunas limitaciones en las últimas licitaciones, va a ser recurrido a través de la emisión. Y uno no siempre pondera que la emisión va a generar a la larga o a la corta un impuesto inflacionario del cual todos conocemos y es el que terminan afectando no solo a la pyme, que va a haber encarecido toda su cadena de valor, como así también su producto final, sino también al contribuyente final. Y no está medido en términos de presión fiscal, pero sí tiene que hacerse referencia a lo que genera toda esta estructura, con el gran peso que tiene nuestro Estado, en este aspecto también, que tiene que ver con la inflación y me parece que va a venir de la mano de todo lo que nos queda por el resto del año y va a ser una de las principales características que es lo que vamos a empezar a sentir. El desafío parece ser que el Estado pueda recaudar mucho, no a partir de la suba de los impuestos, sino a partir de un incremento de las actividades de la pyme, de las empresas, que se pueda fomentar esa actividad con impuestos quizá más chicos que después seguramente se va a poder recaudar un montón si hay mucha actividad, claramente. Bueno, a los tres, muchísimas gracias por estar participando. Gustavo, Alejandra o Carla han sido muy amables con Telediario Federal. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.